Buenos días, damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Miércoles 25 de junio del 2025, audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Cristian César Chocano Davis e integrada por los vocales Roynick Álvarez Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Corobeto. Expediente número 5069-2025, recurso de apelación interpuesto por la empresa Global Fiber Perú SAC en el concurso público número 01-2025, convocado por la Universidad Nacional Agraria de la Selva para la contratación del servicio de acceso a Internet para las áreas administrativas y facultades de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. En representación del impugnante Global Fiber Perusac, para hacer el informe legal, la abogada Katia Zambrano Navarro, con colegiatura número 1310. Para hacer el informe de hechos, los señores Vanessa Suárez Canales y Alan Ugarte, con DNI número 44157250 y 44280862 respectivamente. En representación del tercero administrado Wireless Communication SAC, para hacer el informe legal, la abogada Emma Angélica Palacios Tobar, con colegiatura número 42382. En representación de la entidad Universidad Nacional Agraria de la Selva, para hacer el informe de hechos, la señora Geraldine Sheribel Alca Yaranga, con DNI número 7043-9005. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. Asimismo, la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Invitamos a los representantes de la empresa impugnante Global Fiber Perú, doctora Katia Zambrano y señores Alan Ugarte, Vanessa Suárez, para que por un lapso de 10 minutos presenten sus argumentos. Gracias, señor presidente. Con su venia para presentar mi pantalla. Correcto, adelante. ¿Me confirman, por favor, su visualización? Sí, podemos Correcto. verlo, adelante. Muchas gracias. Mi representada, la empresa Global Fiber Perú SAC, ha presentado recurso de apelación en el procedimiento de selección concurso público 1-2025, peticionando que el Tribunal de Contrataciones revoque la decisión del Comité de Selección de adjudicar la buena pro al postor Wireless Communication SAC, consecuentemente porque no corresponde su admisión de oferta y consecuentemente se adjudique o otorgue la buena pro a mi representada Global Fiber. Ello por cuanto, como podrá advertirse del expediente que obra en el SEACE, de los participantes que presentamos ofertas, 3 de ellos fuimos admitidos. De los 5 participantes que presentaron oferta, 3 fueron admitidos, y de los 3 admitidos, mi representado ocupó supuestamente el segundo lugar en orden de prelación y el postor Wireless Communication SAC el primer lugar en orden de prelación, por lo que fue adjudicado con la buena pro. No obstante, nuestro argumento en el recurso de apelación se sustenta en que el comité de selección no debió admitir la oferta del postor Wireless Communication SAC debido a que tiene un grave e insubsanable error en el anexo 4 referido a plazo de la oferta. Como se puede advertir del acta de su propósito, la empresa Wireless fue admitida y consecuentemente transcurrió el procedimiento de selección, esencialmente porque, según se puede ver del cuadro de evaluación de ofertas que para efectos de visualización hemos ampliado, cumplía con todos los requisitos de documentación de presentación obligatoria. Uno de los requisitos de presentación obligatoria es el anexo 4 referido al plazo de la oferta. Según el comité, este postor sí cumpliría con ese requisito, sin embargo, ello no es correcto. Y para llegar a ese punto, nosotros previamente tenemos que dejar claramente sentado qué es lo que en este procedimiento de selección debemos entender como elementos o componentes del plazo de la oferta. Y eso se encuentra en las propias bases integradas del procedimiento de selección. En las bases se señala en la página 13 de Generalidades, numeral 1.8, que se entiende por plazo
plazo de este procedimiento de selección dos componentes. Primero, el plazo de instalación y luego el plazo de prestación del servicio. Asimismo, en concordancia con lo indicado en los términos de referencia que obran en el requerimiento capítulo 3 de las bases integradas, se señala que se entiende dentro de los plazos de entrega dos elementos, el plazo de ejecución del servicio y el plazo de instalación. Y aquí hay una precisión bastante importante. El plazo de ejecución del servicio debe realizarse en 24 meses. Sin embargo, el plazo de instalación del servicio puede realizarse hasta un máximo de 30 días. Es decir, un postor tranquilamente podía ofertar 25 días para la instalación y era correcto porque estaba dentro del marco de lo que establecen las bases integradas del procedimiento de selección. Muy bien, sabemos lo que era el plazo para este procedimiento de selección. Luego, ¿cómo debíamos ofertar ese plazo todos los postores? No solamente en base a lo que dice el anexo 4, que se ve reflejado el formato que el comité de selección tenía claramente establecido para todos los postores, que teníamos que disgregar entre el plazo de instalación y el plazo de prestación del servicio, sino que ante cualquier duda, en la etapa de consultas y observaciones, más de un postor preguntó cómo debía hacerse esta oferta respecto del plazo. Y al menos en la consulta 69, el comité es bastante claro en señalar que los participantes deberán incluir el plazo de instalación más la prestación del servicio. Entonces, nos queda claro que el plazo contempla dos componentes, dos elementos, y además nos queda claro que debíamos ofertar cada uno de estos perfectamente diferenciados en el anexo 4, que es el anexo que corresponde a plazo de la oferta. Es así que en el numeral 2.2 del capítulo 2 de la sección específica de las bases se establece como un requisito de prestación obligatoria justamente este anexo 4, ¿no? ¿Qué es lo que presenta el postor Wireless Communication SAC en su anexo 4? Presenta únicamente el plazo de prestación del servicio. No señala absolutamente nada sobre el plazo de instalación. Este error, que es además insubsanable porque es esencial y porque además expresamente el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que no es subsanable ninguna omisión en el formato correspondiente a plazo, es más, hemos copiado literalmente lo que dice el artículo 60 y señala que las omisiones de determinada información en formatos y declaraciones juradas pueden ser subsanadas cuando son distintas al plazo parcial o total ofertado. Y en este caso nos encontramos ante un supuesto de un hecho insubsanable. Entonces, no se trata de información adicional, complementaria, opcional, se trata de una información esencial que el postor omitió en su anexo 4 y aún así la entidad admitió la oferta, evaluó, calificó y otorgó la buena pro. Con ello, señores miembros del tribunal, nosotros podemos determinar claramente que esta oferta del postor Weiler no debió ser admitida. Y si la oferta del postor no debió ser admitida, considerando que mi representada, Global Fiber Perú, ha presentado sus documentos de acuerdo a lo que establecen las bases integradas, ha sido admitido, evaluado y calificado correctamente, corresponde que ocupe el primer lugar en orden de prelación y por tanto que se le otorgue la buena pro con un puntaje de 96.03 puntos. Quiero precisar que el impugnante ha tomado conocimiento a través de toma de razón del SEACE que tanto el tercero administrado como la entidad han absuelto el recurso de apelación y han presentado en esencia dos argumentos. El primero, que el anexo 3 del postor adjudicatario suple el anexo 4 del plazo de la oferta, lo cual es incorrecto. Y peor aún, en el informe técnico legal 3-2025 presentado por la entidad, se señala expresamente que el comité determinó que dicho plazo se encuentra descrito en el anexo 3. Es decir, a falta de lo que el postor debió hacer, porque es responsabilidad del postor presentar una oferta clara, completa, perfectamente entendible, ante la omisión de un postor, la entidad reconoce que fue la entidad la que determinó el plazo de instalación que este postor debía ofertar. Y lo pone en su informe técnico legal. Y es más, señala que como ya presentó el anexo 3 y en los términos de referencia se señala cuáles son los plazos de instalación y los plazos de prestación del servicio, pues entiende que todo está allí. No es correcto. El anexo 3 lo que corresponde es que el postor con este anexo declara conocer y cumplir los términos de referencia, que sí aplica, por ejemplo, al cuestionamiento que se ha hecho respecto de la redundancia que nosotros debemos tener antes de prestarle servicio.
pero no para suplir lo que debió presentar el postor en su anexo 4. No se trata de una información facultativa, es obligatoria, es esencial y no se ha hecho. Asimismo, se ha señalado que mi representada no cumple con los requisitos de calificación, lo cual es incorrecto. En las bases se presentan esencialmente dos requisitos de calificación, la capacidad legal y la experiencia del postor en la especialidad. Y en ambos casos nosotros hemos cumplido con acreditar absolutamente todos los requisitos de calificación previstos en las bases integradas. Por otro lado, se ha señalado que mi representada no cumple con la presentación de documentación obligatoria, que debería declararse improcedente nuestro recurso, porque supuestamente el diagrama de topografía no ha sido presentado correctamente o no demostraría cumplir con lo requerido por la entidad, lo cual es falso. Ese anexo corresponde a la arquitectura o a la topografía que nosotros debemos realizar para implementar la infraestructura. Justamente este que ven en pantalla es el diagrama que hemos presentado y los cuestionamientos que hace la empresa adjudicataria son cuestionamientos a lo que el postor ya acredita con el anexo 3 y que corresponden a actuaciones o a hechos que el postor debe tener para habilitar el servicio. Es decir, lo que nos piden es que nosotros acreditemos la infraestructura que vamos a implementar y lo que vamos a implementar únicamente corresponde desde la ciudad de Tingo María hasta la entidad contratante. Y ese esquema sí se encuentra. Los repetidores y la redundancia que debemos tener, los 4 elementos que están previstos en el literal 7 de las bases integradas respecto a los términos de referencia, nosotros sí lo cumplimos y lo acreditamos con el anexo 3. Por estas consideraciones, señores miembros del tribunal, nosotros consideramos que no solamente la entidad actuó incorrectamente y en contravención a la normativa de contrataciones al admitir la oferta de la hora adjudicatario, sino que además cometió un error en no otorgarnos la buena pro y en pretender que en esta etapa de impugnación se cuestione nuestra oferta como si fuese incorrecta o no hubiésemos cumplido los requisitos de calificación, cuando claramente se puede advertir que sí hemos cumplido y debe adjudicársenos la buena pro. Gracias. Gracias. Invitamos ahora a la representante del tercero administrado, Wireless Communications, doctora Emma Palacios, para que por un lapso de 10 minutos también presente sus argumentos. Buenos días, miembros del tribunal. ¿Se aprecia la PPT? Sí, sí lo estamos viendo. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días nuevamente a todos. Bueno, a continuación vamos a proceder a absolver el recurso de apelación. El recurso de apelación es contra el otorgamiento de la buena pro, derivado del concurso público número 1-2025, y el servicio de acceso a Internet para las áreas administrativas y para las facultades de la universidad, ¿no? Con fecha 27 de mayo del 2025, el comité de selección otorgó la buena pro, derivado de este procedimiento de selección, a favor del postor Wireless. Posteriormente nos traslada este recurso de apelación para poder absolver, ¿no? Este recurso de apelación. Nuestras pretensiones son que se declare infundado o improcedente el recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, y la segunda pretensión es de que se confirme la buena pro a favor de mi representada. Para poder desarrollar este caso, es importante primero tomar en cuenta, ¿no?, cuál es el objeto principal de la convocatoria, o sea, de qué se trata el servicio. En este caso, estamos ante un servicio de acceso a Internet para las áreas administrativas y para las facultades de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Luego, debemos de tomar en cuenta el artículo 142 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. En este caso, ¿qué nos dice? Dice, el plazo de ejecución contractual se inicia a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato, o te dice desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato. ¿Por qué traigo a colación este artículo 142? Porque el numeral 5 del numeral 3.1 del capítulo 3 de las bases integradas, donde está insertado el requerimiento, donde están los términos de referencia de este servicio, nos indica claramente, ¿no? El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses contados a partir de la activación del servicio. Por lo tanto, en este caso, de este servicio en particular, no estamos hablando de plazos parciales. En este caso tenemos un único plazo que
es de 24 meses y que el inicio de este plazo está sujeto a la activación del servicio. Entonces, tenemos una condición para que se active mi plazo principal, que es propiamente dicha los 24 meses para prestar este servicio. Luego, también debemos recordar que en el anexo 3 de las bases integradas nos indica cuáles son los anexos obligatorios que se debe presentar para que se admita la oferta, ¿no? Uno de ellos es el anexo 3, que nos habla acerca del cumplimiento de los términos de referencia. Pero no solamente nos habla de cumplimiento de los términos de referencia, también aquí te indica que los participantes tienen que conocer, ¿no? Eso me declaro bajo juramento que se conoce todos los alcances de la prestación del servicio y también nos indica y de las condiciones detalladas en dichos documentos. En este caso, como sabemos, este servicio es un servicio clásico, en realidad no es un servicio especializado, es un servicio en común que todas las entidades públicas contratamos. Entonces, en este caso, el plazo de instalación o implementación para que se active mi plazo principal, que es el objeto de la convocatoria, en este caso es el plazo de instalación o implementación. Por lo tanto, ese plazo de instalación e implementación, en este caso, es una condición de la prestación del servicio, no es que sea un plazo principal que esté relacionado con el objeto de la convocatoria. Luego, en el anexo 4, si revisamos las bases integradas, ¿qué dice el anexo 4? En el anexo 4 dice bien claro, ¿no? Dice, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección. ¿Y cuál es el objeto del procedimiento de selección? En este caso, el servicio de Internet. Entonces, entre paréntesis te dice consignar el plazo ofertado, pero se entiende que este plazo ofertado tiene que ser relacionado al objeto de mi convocatoria. El plazo de instalación o implementación no es relacionado al plazo que sea objeto de la convocatoria. Si en este caso estaremos ante un servicio, por ejemplo, que fuera en la formulación de un proyecto de inversión, ahí sí sabemos que hay plazos parciales, ¿no? Pero en este caso es un único plazo. Luego, como se puede apreciar el anexo 4, guarda concordancia porque en este caso me dice en las bases integradas consignar plazo ofertado y efectivamente mi representada ha señalado el plazo ofertado, que son los 24 meses. Luego, cuando hablamos de, hace un momento indicó el apelante, de que el plazo de instalación y implementación se debe ofertar, en este caso, como se puede apreciar de los factores de evaluación que están insertos en las bases integradas, no hay una puntuación respecto al plazo que se puede ofertar. Solamente tenemos dos únicos factores, que es el factor precio y el otro relacionado a mejoras a los términos de referencia, pero en este caso esas mejoras están relacionadas básicamente a la parte técnica. Por lo tanto, no hay un plazo de instalación o implementación que yo podría ofertar y que se pudo haber otorgado un puntaje determinado. Por lo tanto, ese plazo de instalación e implementación es una condición de la prestación de servicio. Luego, en el mismo requerimiento de esta contratación de este servicio, sí me señala, ¿no? Por ejemplo, me dice, el plazo de instalación y de prestación del servicio será un plazo máximo de 30 días, ¿no? En este caso, nosotros sí estamos cumpliendo con esta condición que se ha señalado en el requerimiento de contratación, al señalar el anexo 3. En el anexo 3, como hemos podido apreciar hace un momento, se está declarando de que declaramos bajo juramento tanto los alcances de TR y tanto las condiciones detalladas en dicho documento. Por lo tanto, sí estamos cumpliendo. Luego, también debemos traer a colación aquí el principio de eficacia y eficiencia, ¿no? En el cual nos dice que todo proceso de contratación y las decisiones que se toman en su ejecución tiene que estar orientado pues al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, ¿no? Priorizando esto sobre la realización de formalidades no esenciales. En esa misma línea tenemos la opinión 114-2023 de la Dirección Técnica Normativa, en el cual nos indica, ¿no?, que sí podría subsanarse en las etapas de admisión, evaluación o calificación, alguna información que pueda omitirse o de lo contrario, corregir algún error. Eso es lo que me indica la norma. Es así que tenemos el literal A del numeral 60.2 del artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual me dice, ¿no?, entre otros supuestos, me dice que yo podría subsanar la omisión de determinada información en formatos o declaraciones juradas, pero aquí te dicen distintas al plazo parcial o total ofertado. Entonces, en este caso,
este objeto de la contratación tenemos un único plazo, que es 24 meses, no tenemos aquí plazos parciales como si fuera, por ejemplo, si es un servicio de entrega de bienes, ahí sí sabemos bien claro que hay plazos parciales, ¿no? Pero en este caso es un único plazo que está relacionado al objeto de la contratación. Como podemos apreciar aquí, en el anexo 4 me dice consignar plazo ofertado, y nuevamente se demuestra que en el anexo 4 que ha presentado mi representada hemos señalado 24 meses. Entonces, en este caso, en el supuesto caso que se quisiera, que se precise, pese a que en el anexo 13 estamos declarando que vamos a cumplir las condiciones establecidas en el término de referencia, sí sería materia de que se pueda subsanar, porque si es que desean ser formalistas y que se precise ese plazo de instalación o implementación, ¿no? Entonces, en este caso, en ese plazo de instalación o implementación, de acuerdo al análisis que estamos demostrando, vamos a decir que no constituye un plazo parcial, ni tampoco es un plazo total, porque existe un solo plazo que está relacionado con el objeto de la contratación. Entonces, esta información, en caso el comité considere que se precise, sí sería materia de subsanación, porque no es un plazo parcial ni el plazo total que se haya omitido en ofertar ese plazo, ¿no? Por lo tanto, solicito, bueno, pues miembros del tribunal que se pueda confirmar la buena prueba a favor de mi representada, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Invitamos ahora a la representante de la entidad Universidad Nacional Agraria de la Selva, señorita Geraldine Alca, para que por un lapso de 10 minutos también presente sus argumentos. Ok, buenos días. Mi participación es desde un punto de vista área técnica. Yo trabajo en la oficina de tecnología. Y bueno, como oficina, nosotros lo que queremos es poder satisfacer las necesidades de nuestra institución, brindando los servicios que se requiere dentro de nuestra universidad. Y en específico, el servicio de Internet es uno de los servicios principales y básicos para nuestra institución, ¿no? Bajo ese término, lo que nosotros buscamos es poder tener un servicio que nos dé, que sea eficiente y a la vez poder tener hacer un buen uso de los recursos públicos, ya sea tanto económico como también técnico, ¿no? Bajo esa premisa, el servicio de Internet dentro de nuestra institución es fundamental, como les indicaba, teniendo en consideración que este proceso va a abarcar la parte académica, la parte administrativa de nuestra institución. Bajo ese término, la Oficina de Tecnología ha elaborado el término de referencia del servicio como tal, y dentro de sus especificaciones técnicas ha considerado varios ítems, ¿no? Uno de los ítems es, por ejemplo, que el servicio que sea brindado a nuestra institución sea a través de la red dorsal. Y la red dorsal es un servicio que se está dando a las entidades públicas, y parte de eso es como un beneficio para las instituciones educativas, ¿no? En este caso, nuestra universidad. Aparte de otro servicio que diré, otro de los requisitos o especificaciones técnicas que se está considerando es el tema de la contingencia, para que nuestro servicio pueda estar permanente en todo momento y no pueda afectar ni a usuarios, docentes o a administrativos, quedando sin internet durante ciertos momentos, ¿no? Lo ideal es que nosotros podamos contar con internet sin pérdida de este servicio. También hemos considerado la distribución del ancho de banda en 2 sectores, y así hemos puesto diferentes condiciones para que este servicio se pueda cumplir de manera efectiva y en beneficio de nuestra institución. Una de ellas, que también se ha considerado dentro de estas especificaciones técnicas, es el tiempo de instalación. Específicamente dice 30 días calendarios, y se ha considerado desglosarlo en un numeral 5 para que pueda tener claro el postor, ¿no? Ahora, nosotros, el único tiempo que hemos considerado como importante es el tiempo de la prestación del servicio. El tiempo de la prestación del servicio es por 2 años.
Bueno, quería precisar en ese tema y la finalidad del área de tecnología, del área usuaria, es que podamos contar con los beneficios de forma global, ¿no? Que consideren el tema de forma global, como por ejemplo el buen uso de los recursos, tener un buen servicio, que es parte de lo que toda entidad pública requiere en su institución. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias. Vamos a dar oportunidad de réplica a las partes. Se consulta a la representante de la empresa impugnante si tiene algo que agregar por 3 minutos. Doctora Zambrano. Sí, señor vocal. Esencialmente, vamos a precisar que sobre el argumento más importante del tercero administrado referido a que el plazo que se ha ofertado únicamente está bien en esencia en su anexo 4 porque únicamente corresponde a la prestación de servicio, precisar que esto no es correcto. No solamente porque las bases integradas se entienden de manera total y sistemática y en el documento del procedimiento claramente se advierte que existen dos componentes de este plazo que la entidad nos exige a todos los postores presentar. No solamente porque así lo ha detallado en la absolución de la consulta 69, donde señala que se debe presentar claramente diferenciados ambos plazos, tanto el plazo de instalación como el plazo de prestación del servicio, sino también porque este plazo de instalación va a marcar, como ella bien lo ha reconocido, la colega que representaba al tercer administrado, va a marcar el inicio del plazo de prestación del servicio. Si yo oferto instalar el servicio en 20 días, porque el máximo es 30, eso va a marcar una diferencia. Además de constituir una obligación contractual, va a marcar una diferencia respecto de cuándo inicia el plazo de ejecución del servicio, de prestación del servicio. Además, no se trata de un elemento no esencial o facultativo que pueda ser reemplazado con el anexo 3. Es más, el propio anexo 3 señala que la entidad puede requerir documentación adicional para acreditar lo que puede estar en los términos de referencia. Y esto lo hace, por ejemplo, en el caso de la estructura de topografía, que sí lo ha requerido de manera adicional. Más aún cuando la propia norma de contrataciones, las bases estándar de este procedimiento y el procedimiento mismo en las bases integradas ha señalado que debe presentarse de manera diferenciada tanto el plazo de instalación como el plazo de prestación del servicio. No se trata de un elemento insustancial que pueda ser subsanado. El tercero administrado ha reconocido, porque no pueden ser de otra manera, que no ha presentado este plazo de instalación en su anexo 4. El anexo 3 no suple la obligación de presentar el anexo 4 detallado, no lo ha presentado, no se trata de un supuesto en el que pueda suplirse con la presentación del anexo 3. Por otro lado, mi representada sí cumple con las exigencias de los términos de referencia, no solamente con el anexo 3, que claramente se señala como parte de la infraestructura que se va a ejecutar para llegar a brindar el servicio a la entidad contratante, sino que ahí se puede advertir que una de nuestras fuentes va a ser justamente la red dorsal y que tiene también tiene respaldo para poder brindar el servicio. Entonces, mi representada cumple con todos los requisitos de calificación, ha cumplido con presentar todos los requisitos de admisión y por lo tanto le corresponde ser adjudicada con la buena pro. Gracias. Gracias. Se otorga también 3 minutos a la representante de la empresa Wireless Communications. Doctora Palacios, ¿algo que agregar? Muchas gracias, doctor. Bueno, en este caso es claro de que como aquí hay un único plazo de ejecución contractual tal cual lo indica el artículo 142 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? O sea, no me hablan de un único plazo en el cual incluso te indica cuál es la condición para el inicio de ese plazo contractual principal, ¿no? Podría ser a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato o desde que se establezca alguna condición en las bases o desde que se cumpla la condición del inicio. En este caso queda claro que el plazo de instalación o implementación es una condición para que actives tu plazo principal de servicio. Entonces, no es cierto, como señala el apelante, en el cual están interpretando de acuerdo pues a su conveniencia de que ellos están identificando que existen 2 plazos ofertados. En este caso,
cuando hablamos de plazo de ejecución del servicio, nosotros en todo proceso de contratación no tomamos en cuenta los otros plazos que incluso puede haber, por ejemplo, un plazo para poder presentar un entregable, que son prácticamente que son condiciones de plazo respecto de la prestación del servicio, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener en todo objeto de la convocatoria un único plazo que está relacionado con la ejecución de la prestación del servicio. En este caso, en el requerimiento, en el numeral 3.1, me indican de manera taxativa el área usuaria quien ha elaborado el requerimiento, te dice que el plazo de ejecución del servicio es de 24 meses. Incluso te dice contados a partir de la activación del servicio. Entonces, ese es un único plazo de la ejecución contractual. O sea, no es cierto como ellos están interpretando que existen dos plazos de ejecución de la prestación. Y finalmente, debemos de diferenciar, ¿no? ¿Cuál es el plazo de ejecución del servicio versus a una condición, que es cuál es el plazo respecto de la instalación o implementación del servicio? En este caso, como les indiqué, es un servicio en realidad común que realizamos, que se cuenta, ¿no? Que siempre va contratando todas las entidades públicas, ¿no? Y es así como se interpreta y como el artículo 142 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se lo establece, ¿no? Hay un único plazo de ejecución contractual. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a la representante de la entidad si tiene algo que agregar por 3 minutos. Señorita Geraldine Alca. Bueno, lo único que pediría es que siento que se debería analizar de forma global en beneficio de la institución, ¿no? Entonces, esa sería mi única participación. Gracias. Se consulta a los vocales si es que tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenos días a todos. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. De mi parte, tampoco cuento con preguntas. Con ello, damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.